Empecemos con la implementación del método inicializar tab datos básicos. Aquí solicitaremos al usuario que escriba sus nombres, sus apellidos y que seleccione su género, hombre o mujer. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos organizar esta interfaz como un formulario. PyQt cuenta con un esquema, con un layout que nos permite distribuir, organizar los componentes como un formulario, es decir, una etiqueta y enfrente un campo. Necesitamos importar el componente QFormLayout. Aquí escribimos QFormLayout. Listo. ¿Qué hacemos dentro del método inicializar tab datos básicos? Creamos un layout de tipo form layout. Indiquemos aquí como nombre de variable layout, dejamos ese nombre genérico QForm layout. No especificamos ningún argumento a la hora de utilizar esta clase. Muy bien. Agreguemos una fila a ese formulario. Una fila básicamente está compuesta por dos elementos. El nombre de la etiqueta para indicar qué datos se le va a solicitar al usuario y el componente. Entonces, indicamos aquí layout.addRow. Dos argumentos. La etiqueta, indiquemos aquí nombres. Y como segundo argumento, un objeto QLineEdit. Así de sencillo. Eso sería para nombres. Ahora para apellidos. Podemos duplicar esta línea. Alt, Shift, flecha hacia abajo. Escribamos aquí apellidos. Nos falta especificar el género. Entonces hacemos lo siguiente. Organizamos la solicitud de de ese dato por medio de radios, por medio de componentes QRadioButton. Importemos esa clase QRadioButton. Iría por aquí QRadioButton. Me gusta que estas importaciones queden en orden alfabético. Y también necesitaremos organizar esos radio de forma horizontal. Entonces importamos QHBox Layout para organizar, para distribuir los componentes de forma horizontal. Necesitamos que el género quede en un layout horizontal. Veamos cómo realizar esa tarea. Indiquemos aquí. Creamos una variable que se llame género y ahí tendremos un layout de forma horizontal. Escribimos aquí late género QHBox layout. No pasamos ningún argumento. Ok. Entonces, a ese layout de género indicamos add widget. Especificamos que queremos un objeto de tipo QRadioButton con el texto hombre, otro objeto QRadioButton. Necesitamos volver a invocar addWidget. Escribamos aquí mujer. Listo, entonces ya tenemos este layout poblado o que organiza dos componentes de tipo QRadioButton. Agreguemos ese layout al form layout. Entonces indicamos aquí layout.addRow e indicamos como nombre de etiqueta género, ¿sí? Y enfrente agregamos ese layout que distribuye, organiza los elementos de forma horizontal. Ahí están entonces los componentes de tipo QRadioButton. Vale, entonces, a ver, ¿qué más necesitaríamos por aquí? Tenemos este layout
Ok, entonces podemos establecer ese layout para la pestaña datos básicos. Invocamos el método setLayout. Pasamos como argumento layout. Layout. ¿Qué pasó aquí? Ejecutemos. Aquí tenemos un problema. Dice que este objeto no tiene el método addWidget. Falta la D, widget. Volvamos a ejecutar. Y ahí está la interfaz. Observemos que automáticamente distribuye los componentes por filas. Y en cada fila tenemos una etiqueta y un componente para captura de datos. Aquí tenemos la selección del género. Es una selección exclusiva, solamente podemos seleccionar un elemento. Esta organización en general, es decir, nombres, apellidos, género y los respectivos campos, se logra por QForm Layout. La organización es por de tipo formulario. Etiqueta, componente, etiqueta, componente. Y el género, que es parte de ese formulario, se organiza de forma horizontal. Exactamente estos dos componentes. Ok. Ahora inicialicemos el tab para datos de contacto. Recordemos que en esta pestaña tendremos dos campos de texto para solicitar la dirección y el correo electrónico. Organizaremos también la interfaz por medio de un formulario, por medio del componente de layout QForm Layout. Indicamos aquí layout.addRow. Aquí sería el correo electrónico. Enfrente creamos un componente QLineEdit. Ok. Luego solicitamos la dirección. Listo. No es más para esta pestaña. Podemos ejecutar. Vayamos a contacto. Nos falta algo importante. Decir aquí cell.tab datos contacto set layout. Pasamos como argumento layout. Ejecutamos. Vayamos a la pestaña contacto y ahí se solicitan los datos, correo electrónico y dirección. Nos falta la pestaña educación. Actualmente no hay nada. Implementemos el método inicializar tab datos educación. E igualmente organizamos por medio de un QForm Layout, distribución tipo formulario. Tendremos en este caso un componente QComboBox para solicitar el nivel educativo y la profesión o el oficio que realiza la persona será un campo de texto. Necesitamos importar QComboBox. Ok, cerremos aquí esta terminal. Entonces, indiquemos aquí CBX, nivel educativo. Ok, y creamos un componente QComboBox. Listo, agreguemos a ese ComboBox elementos por medio de la función addItem. addItem, indicamos aquí primaria, secundaria, se quedó bien, profesional, especialización, dejemos aquí mejor maestría y acá doctorado. Listo, esos serían los niveles educativos. Agreguemos ese ComboBox al layout de tipo QForm Layout. Ok, entonces decimos aquí, voy a separar esto, layout,
layout.add row, indicamos como texto nivel educativo, dos puntos, y ahí enfrente colocaremos el combo box. El combo box CBX nivel educativo. Nos falta agregar otra fila para ese formulario. Ahí indicamos oficio o profesión. A ver, ¿cómo podríamos dejar? Dejemos profesión. En frente colocamos un componente Q line edit. Podemos también agregar un botón, supremamente fácil. A ver, importemos la clase QPatchButton. QPatchButton. Indicamos acá. Layout, add row. No dejamos ningún texto y agregamos un objeto de tipo QPatchButton. A ese botón le podemos establecer un texto. Indiquemos aquí guardar datos. Listo, ejecutamos. Ahí está todo bien. Esta es la pestaña básicos, contacto, educación. Nos falta algo importante. Agregar el layout al tab de datos de educación. Indiquemos aquí cell.tab datoseducación.setLayout. Ok, podemos ejecutar. Vayamos directamente a la pestaña educación. Aparecen los diferentes tipos de niveles educativos: primaria, secundaria, profesional, maestría, doctorado. Y aquí podemos escribir, digamos, programador. También podríamos escribir ingeniero, lo que sea. Y ahí está el botón guardar datos. Ok, entonces con esta demostración queda explicado el uso de un componente basado en pestañas. Creamos una jerarquía de herencia para organizar la interfaz de forma arbitraria. Con arbitraria quiero decir que especificamos el conjunto de pestañas que queremos. Establecemos títulos, inicializamos cada una de las pestañas agregando componentes. ¿Sí? En estos métodos se inicializan cada una de esas pestañas. Muy bien, continuaremos en el siguiente video.